Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta reunión que usualmente hacemos los martes entre 6 y 7 de la noche con el propósito de estudiar la palabra. Eh, es maravilloso poder utilizar este tiempo hoy para que hablemos de lo que es necesario hablar. Y es todo lo relacionado con la pandemia del coronavirus. Cuando pensé en compartir este tema, pues como tratar de darle un nombre, y venía a mi mente ocupando nuestro lugar. Pues la verdad es que cuando las cosas se presentan de esa manera tan intempestiva, pues uno queda fuera de lugar porque somos muy dados a agendarnos, a programarnos, y pues nada de esto estaba programado en ninguna de nuestras agendas. Cuando termina el año 2019, pues de pronto pensamos en planes, en proyectos, pero no estaba en los planes ni proyectos de ninguno de nosotros, pero sí estaba proyectado de parte de Dios. Porque es evidente que no pasa nada sin que el Señor no lo permita. A veces de pronto hemos percibido determinados pasajes de la Biblia o los hemos entendido incorrectamente porque es muy frecuente oír decir que todo lo que es bueno viene de Dios. Efectivamente sí viene de Dios, pero también cosas que no son buenas vienen de Él, porque eso es precisamente lo que Él permite, pero hay una diferencia. Todo evento, todo suceso que el Señor permita que sea negativo a nuestros ojos, tiene un propósito de bendición. Entonces, vamos a tratar de aprovechar al máximo este tiempo porque hay mucho que tocar, hay muchas porciones de la palabra que nos van a traer claridad. Entonces, antes de empezar, vamos a orar y que sea el Espíritu Santo ayudándonos a poder encontrar el lugar correcto que debemos ocupar en estos tiempos. Padre, te damos gracias en esta tarde, bendecimos tu nombre, Señor, te damos gloria, honra y honor a ti, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor. Es un tiempo especial y con propósito. Yo pido que sea tu Espíritu Santo trayendo luz a nuestro entendimiento. Padre, necesitamos sabiduría de lo alto, Señor. Necesitamos ser guiados por tu Espíritu y que este tiempo realmente sea para bendición de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y para todos y cada uno a quienes les pueda llegar este mensaje. Entonces, vamos a tratar de ubicarnos. Es evidente que el coronavirus pues ya se ha hecho sentir a lo largo de los continentes. Inicialmente se hablaba de la epidemia, pero epidemia es cuando está en un solo país, pero ya ha llegado a muchísimos países. Entonces incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud la declarara como pandemia, pues ya lo era. ¿Cómo nos sentimos? Somos humanos y lógicamente que cuando algo atenta contra cualquier área de nuestras vidas, pues nos sentimos afectados, y más si se trata de afectar la salud y la vida, porque ya sabemos todas las posibilidades al ser contagiado. Entonces, pensamos muchas veces, ¿qué va a hacer el gobierno? Y bueno, los gobiernos son puestos lógicamente para dirigir, para salvaguardar, para proteger, para eso son los gobiernos en los diferentes países. Entonces, lo primero que se nos ocurre es pensar en qué va a hacer el gobierno. Y bueno, está bien porque para eso son puestos ellos en autoridad y tienen lógicamente potestad para tomar medidas, correctivos, para aprobar leyes especiales conforme a la necesidad. Pero
nosotros tenemos que saber realmente bajo qué gobierno estamos nosotros. Es evidente que en el mundo hay dos reinos. Está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz. Entonces nosotros somos parte de ese reino de los cielos, que es el reino de la luz. Y lógicamente que está otra parte grande que está gobernada bajo ese reino de las tinieblas. Entonces, importante el gobierno que tenemos aquí en la tierra, claro que sí, respetable, necesario y todo lo que queramos, pero por encima de esos gobernantes físicos que están aquí, pues tenemos la bendición de formar parte de ese pueblo de Dios, de estar bajo el gobierno de los cielos, de ese reino de los cielos. Eso para que nos vamos ubicando, vale. Pero hay temor, hay incertidumbre. O sea, yo recién empezó hace más o menos unas 2 semanas, cuando ya se empezaron a dar cifras de crecimiento, de muertes, y bueno, pues empezaron ya a cerrar fronteras y a tomar todas estas medidas necesarias. Yo pensaba yo, y yo decía, ¿cómo se va a detener este virus? Yo decía, ¿hasta dónde irá a llegar? O sea, ¿qué tanto va a avanzar? ¿De qué manera se va a poder erradicar? Y me hacía una cantidad de preguntas, ¿no? Y pues hacía la una y sin respuesta y sucesivamente la otra. Y llegué a la conclusión de que las respuestas son claras, sencillas y que todos podemos conocer. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues hasta donde el Señor permita que llegue. ¿Cuándo se va a erradicar? En el momento en que el Señor decida erradicarlo. ¿Qué otra pregunta me hacía? ¿De qué manera? O sea, porque claro, si vemos que es como tan volátil, tan digamos que agresivo, pues yo decía, ¿de qué manera? ¿De qué manera si el contagio tiene un efecto multiplicador gigante? Pues de la manera que el Señor decida erradicarlo o cortar. Entonces, vamos como tratando de darle forma. ¿De qué manera? Pues a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, todo porque Dios es soberano. O sea, la soberanía es un atributo de Dios y nosotros debemos entender eso. Entonces, cuando yo me hacía todas las preguntas y venía esas respuestas, pues solamente podía concluir en que la soberanía de Dios es manifiesta en todo tiempo, en todo lugar y en todo evento. O sea, Dios es soberano y esa soberanía no es para X, Y o Z, es para todo. Entonces, así va a pasar el evento del coronavirus. Entonces, va a ser conforme el Señor lo decía. Cuando hablamos de que Él permite lo bueno y lo malo, eso está en la palabra. Está en Lamentaciones 3, 37, 38. No lo tenemos aquí programado dentro de los versículos, pero les quiero dejar la cita. Lamentaciones 3, 37, 38. O sea, allí dice que lo bueno y lo malo Él lo permite y viene de Él. Entonces, lo que está claro es que este coronavirus va a dejar cosas positivas y podremos preguntarnos ¿a quiénes? Pues a nosotros como pueblo de Dios que somos, como conocedores de Él, como conocedores de su palabra, nos va a dejar cosas muy positivas. Y a los que no le conocen y que estén receptivos y que quieran conocerles, pues les va a dejar algo maravilloso que es el conocer al Señor. Porque como dice Job en la palabra, de oídas te había oído, pero
ahora mis ojos te han visto. Una cosa es oír hablar del Señor y otra cosa es buscarle, conocerle, entonces va a ser algo maravilloso. El propósito de Dios en este tiempo, pues sé que hay propósito y es evidente que el Señor está despertando las naciones. El Señor está, pues digámoslo, de alguna manera remeciendo las naciones. Porque vemos cómo está en Australia, o sea, vemos que realmente el coronavirus está en los diferentes países y los diferentes continentes. Entonces, es como un despertar. Es como cuando estamos como muy desprevenidos y eso va primero para nosotros. O sea, no es que vamos a estar en la posición de que no, eso es para los otros que no buscan de Dios. No, eso va primero para el pueblo de Dios. Y lógicamente que hay un propósito grande y un propósito de bendición para todos aquellos que no conocen la palabra. Es un tiempo especial, es un tiempo en que el Espíritu Santo va a tocar los corazones, va a preparar los corazones para que estén receptivos y para que anhelen conocer de ese Dios grande y maravilloso que nosotros conocemos. Va a derramar hambre y sed y va a poner ese deseo implacable de buscar el rostro de Dios, de acercarse a Él. Y es un tiempo especial, con propósito y bendición. Entonces, en ese orden de ideas vamos a ir buscando el lugar que nosotros como conocedores de la palabra y como conocedores de Dios debemos ocupar, ¿verdad? Es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de enfocarnos en otra dirección, es un tiempo de dejar tanta trivialidad, tanta cosa material y como enfocarnos más en lo que realmente cuenta. Y no ha pasado mucho tiempo y ya las personas lo están entendiendo, porque podemos ver en las redes sociales testimonios, manifestaciones de diferentes países que así lo están viendo. Valorando la vida, reconociendo que los gobiernos a veces se sienten poderosos porque se han enseñoreado de las naciones y tal vez con un equipo bastante, digamos que actualizado y muy propicio para la guerra. Con todas esas cosas, un simple estornudo ha puesto a temblar los gobiernos en todas las naciones, porque es algo tan diminuto que yo creo que cuando alguien estornuda, pues se escucha, ¿verdad? Porque el sonido es fuerte, pero percibirlo no es fácil, o sea, son unas chispitas, bueno, que se pueden hacer prácticamente invisibles, y eso es lo que ha generado toda esta situación. Y estamos empezando, porque según los estudios de los expertos en epidemias y en pandemias, o sea, se habla básicamente para Londres que no será posible erradicarlo hasta la primavera del 2021, porque va a haber de pronto el pico de mayor contagios, está programado, según ellos, para mayo, junio, y luego cuando haga un poquito de más temperatura va a haber un bajón, pero cuando vuelva el frío en noviembre, vuelve a reactivarse hasta el mes de marzo, o sea, hasta dentro de un año. Eso es conforme al conocimiento, a los científicos, y que debemos darles créditos porque ellos tienen sus fundamentos. Pero bueno, el Señor ya sabemos que lo hará en su tiempo, a su manera, y eso es lo que realmente va a pasar. Podemos pensar que ¿por qué si el Señor nos ama está haciendo estas cosas? Pues la palabra habla de que
el Señor al que ama disciplina, ¿verdad? Entonces eso es como un tironcito de orejas, ¿no? Como cuando nosotros como padres de pronto hay algo que no anda como muy bien y podemos hacer ese tipo de tirón. De todas maneras, el amor de Dios es eterno. En este momento el amor de Dios se está manifestando sobre todos y cada uno de nosotros. De todas formas, tenemos que ser prudentes en observar las recomendaciones médicas. Bueno, ya sabemos todo lo que hay que hacer, las manos, evitar el contacto, los besos, los abrazos. Y tenemos que ser prudentes, tratar de no estar donde hayan diferentes personas, de estar aislados en lo posible, de no salir, eso es prudente. Pero nuestra protección, nuestro socorro, nuestra seguridad viene de lo alto, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, vamos a empezar a ir a la palabra y vamos a ir encontrando cosas. Vamos a partir de un hecho que es en el cual nosotros creemos, que es que Jesús vendrá, o sea, su segunda venida, porque ya sabemos que Él vino cuando se hizo hombre, o sea, teniendo la naturaleza divina, porque era el Hijo de Dios, vino y dice la palabra en Juan 1, que el verbo se hizo carne, o sea, ahí fue cuando fue concebido de manera espiritual y nació a través de la Virgen María. Entonces, Él ya vino una vez, pero está la promesa de que Él va a regresar. Y esa es la promesa gloriosa en la cual nosotros cristianos creemos, ¿verdad? Porque sabemos que cielo y tierra pasarán. Sabemos que va a haber un momento del fin que nadie conoce. O sea, hay muchos escatólogos que son los que estudian los tiempos del fin, pues que se han equivocado porque se han atrevido a dar fechas y la fecha nadie la conoce. La palabra habla de que ni siquiera los ángeles del cielo la conocen. Entonces no sabemos cuándo es el fin. Entonces partamos de este hecho que Jesús va a volver. Ya no va a volver como vino la primera vez, como el siervo sufriente que fue a la cruz y pagó un precio altísimo por el rescate nuestro, sino que va a venir como lo que realmente es. Va a venir como Rey de reyes y Señor de señores. O sea, esa fue la recompensa que Dios le dio porque Él fue obediente hasta lo sumo. O sea, ese plan de salvación que el Señor diseñó desde un principio de la eternidad, Jesús vino y lo cumplió a cabalidad. Él fue obediente hasta lo sumo. Entonces, ese es el premio que Dios le da a Jesús. O sea, Él va a reinar por la eternidad. Y esa es la promesa en que nosotros creemos, que es la vida eterna. Cuando todo esto pase, nosotros vamos a ir a morar en una eternidad con Jesús, donde su resplandor será suficiente. No vamos a necesitar de más, porque dice que no habrá sol, no habrá luna, no habrá estrellas. El resplandor de Jesús va a ser suficiente. Entonces, partiendo de esa promesa, quiero compartirles esta cita, Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. O sea, estamos hablando de la venida, de la segunda venida de Jesús, porque está escrito en esta porción de la forma como lo va a hacer, ¿verdad? Y es así que estaremos por siempre con Él. Entonces ahora sí vamos a Mateo 24, del 3 al 8. Perfecto.
Vamos a dar lectura a esto. Carlitos, ¿puede hacerlo por mí? Mateo 24, de 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y en todo esto será principio de dolores. Bueno, aquí ya lo estamos viendo. Realmente lo que estamos haciendo hoy es hablando de este fenómeno, de esta epidemia, pero a la luz de la palabra. O sea, aquí está, dice, y habrá pestes. Pues el coronavirus no es otra cosa que una peste, con un alcance gigantesco, y esto es solamente, como dice en el versículo 8, que es principio de dolores. O sea, estas son señales del fin. Bueno, hemos visto guerras, hambre, ¿qué más hemos podido ver en este tiempo? Guerras, hambres, también se habla de terremotos, ¿verdad? Entonces, imagínense que algo tan pequeño como ese virus ha afectado realmente las naciones. Debemos de estar clamando. Yo creo que de las cosas que tenemos que hacer es orar. Nosotros orar sabiendo que el Señor inclina su oído, que Él toma nota de nuestras peticiones, que Él responde, que responde a su manera y en su tiempo. Y eso, allí también está implícito ese principio de la soberanía de Dios. Entonces, orar para que el Señor tenga misericordia de las naciones, ¿verdad? Orar por todos aquellos que están contagiados para que el Señor guarde sus vidas. Orar por todas aquellas familias que han perdido seres queridos porque ya han muerto, y suena como duro decirlo, o fuerte decirlo, pero es así. Ya han muerto miles, pero van a morir más, ¿verdad? Entonces tenemos que estar orando por eso. Nosotros como conocedores tenemos que estar parados como intercesores. O sea, un intercesor es aquel que se para delante de Dios para interceder por otros. Debemos de hacer eso como conocedores del poder que tiene la oración. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver aquí no sé si alguno quiere aportar? Bueno, decirles que estoy con parte de los que asisten los martes, porque por prudencia, pues han venido solamente los que están haciendo la grabación. Aquí está Carlos conmigo, está Robert, que es el encargado de hacer la grabación, está John, está Lorena. Y bueno, los otros no están, y a partir de la próxima semana aprovecho para anunciarles que no vamos a estar en el estudio presencialmente, pero haremos buen uso de la tecnología que nos permite seguirlo haciendo, pues hasta nueva orden. No sabemos qué va a pasar. ¿Alguien quiere aportar sobre esto de Mateo, que habla de las señales del fin? O sea, sí, Robert. Bueno, yo quiero aportar de que es un versículo bastante importante, que yo no creo que en la vida que puedo tener yo de 22 años, como en la vida de una persona más madura como usted, hayamos visto tantas señales y tan claras y en tan corto plazo de tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de que versículo 6 dice que veremos de guerras, rumores de guerras. Acabamos de pasar por un momento en el que el Medio Oriente con Estados Unidos estuvieron en altas tensiones, al igual que en otras regiones de Asia como Corea con Estados Unidos. Hemos tenido bastantes rumores de guerras,
y bastante próximos, ¿verdad? Entonces es algo que se está viendo. Estamos hablando también de que pues van a haber pestes, va a haber hambre, versículo 7, ¿verdad? Entonces reiterar el hecho de que como hemos dicho hace un momento, algo tan común como puede ser un estornudo habitual se ha convertido en algo de tanta gravedad, ¿verdad? Entonces son señales claras. Hay muchas más por venir, pero espero que esto nos abra los ojos a saber identificar qué es lo que está sucediendo, a darle la importancia espiritual que tiene que tener este asunto y, y a que estemos listos a cómo tenemos que afrontar esto y de la manera más sensata. Efectivamente, nosotros sabemos de esto, porque nosotros esta porción de la palabra no la hemos leído una vez, sino muchísimas veces. Y cuántas veces nos han compartido, hemos escuchado, hemos leído, hemos escuchado prédicas, entonces lo sabemos. No tenemos de qué sorprendernos, pero con todo y eso, pues lógicamente que tenemos, que somos humanos y tenemos emociones y como que no lo creemos, pero sí, es real. Es evidente lo que está pasando y saber de que van a pasar cosas peores. Entonces, tenemos que estar, hay una palabra, un término bíblico que se dice que es, tenemos que estar apercibidos. Apercibidos es preparados. Tenemos que estar, bueno, vamos a utilizar un término muy utilizado en España, tenemos que espabilar, tenemos que estar, o sea, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que afine nuestro oído espiritual, que abra nuestros ojos espirituales, que podamos ver realmente con los ojos del Espíritu lo que esto representa, y que podamos tener paz, porque pues lo que se ve no es bueno, ¿verdad? Pero no podemos entrar en pánico, porque un estornudo ya se oyó por allí. No podemos entrar en pánico, aunque sabemos que las consecuencias pueden ser funestas, pero vamos a estar muy centrados, ¿verdad? Vamos a ocupar el lugar que realmente el Señor quiere que nosotros ocupemos, porque nosotros debemos ser en este momento un canal de bendición para todos aquellos. Bueno, continuamos con el tema que estamos tratando en esta tarde, ocupando nuestro lugar. Hablábamos de que a raíz de la situación de la epidemia, pues es normal y es humano que entremos en preocupación, en pánico. Hay una serie de cosas materiales que no podemos dejar de lado, porque mientras que estemos aquí, mientras que estemos en este tránsito temporal por la tierra, pues lógicamente que son importantes y no podemos dejar ni descartar. Las vamos a tocar, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar en la parte espiritual. Claro, la economía colapsada va a estar, o sea, países que estaban en un ascenso muy lento, repuntando su economía, pues ahora el descenso va a ser mucho mayor que lo que fue de pronto en el 2008. Entonces, esto trae una cantidad de consecuencias y nos vamos a ver afectados todos, ¿verdad? Tenemos también que estar orando por eso, ¿cierto? Pero contamos con un Dios que es fiel y que es proveedor. Y nosotros debemos de estar confiados en que nada nos faltará. Vamos a tenernos que ajustar, nos ajustaremos, ¿verdad? Antes de concluir, vamos a ver realmente que tenemos que aferrarnos a las promesas y a las verdades bíblicas, porque eso es lo que nos va a permitir realmente estar donde tenemos que estar. Porque cuando perdemos la paz, cuando
el pánico se apodera de nosotros, pues simplemente no podemos ocupar un sitio, no, cuando no hay paz no podemos ni siquiera sentarnos. Entonces, Dios quiere que realmente en este tiempo nosotros estemos en el lugar en que Él necesita que nosotros estemos. Entonces, nos vamos a aferrar a sus promesas y a las verdades bíblicas. Vamos a Lucas 21-28. Robert, si puede, por favor, dar lectura a esta porción, porque además me encanta. Aquí hay una promesa, y es una promesa grande para nosotros. Lucas 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pues eso es algo que nos tiene que animar, porque en tiempos de crisis, en tiempos de caos, de colapso económico, de todo eso, pues la tendencia natural y normal es a hundirnos, a desplomarnos, pero aquí nos está diciendo que cuando estas cosas comiencen, ya comenzaron, que no erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto lo que nos dice es, una vez más, que son señales del fin. Y cuando hablamos del fin, estamos hablando de que el mundo acabará, pero la venida del Señor está cerca. No podremos hablar de meses, no podemos hablar de años, porque sabemos que los tiempos de Dios son diferentes. Si el Señor hablase, por ejemplo, de que en un año va a pasar, pues simplemente un año de Dios pueden ser 1000 años nuestros. No sabemos, porque los tiempos del Señor son diferentes. Entonces, qué bueno que tenemos un motivo para levantar nuestra cabeza, para poder discernir, para poder mirar a nuestro entorno y poder suplir la necesidad que veamos. O sea, nosotros en este tiempo tenemos que ser lo que realmente la palabra nos ha enseñado. Yo creo que viene un tiempo más que de teoría, viene de acción, viene de práctica, porque no podemos ver la necesidad y quedarnos indiferentes. O sea, son tiempos de necesidad espiritual y de necesidad material. Entonces, como conocedores de ese Dios, como conocedores del Espíritu Santo, tenemos que estar prestos a dar la ayuda espiritual, pero tampoco podemos dejar de lado la ayuda material. Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando él estuvo durante esos años de ministerio, podemos ver su compasión. Él pasaba por las aldeas predicando la palabra, y él siempre se detuvo ante la necesidad. Cuando salían y le clamaban, siempre se detuvo y decía: ¿qué quieres que te haga? Entonces le decían: quiero ver, quiero ser sano, y el Señor decía: puedes ver, eres sano, y aparte de eso les traía salvación. Entonces tenemos que prepararnos de una manera 100%, que nuestro corazón esté dispuesto para hacer. Vamos a tener que entrar en acción. Vamos a tener que, hablábamos del término apercibidos, es estar preparados, es estar, yo diría que con los ojos totalmente abiertos, estar en función de lo que realmente estos tiempos representan. Hoy estamos a martes, de pronto el domingo, y ayer yo tenía un sentir y como que no lograba identificarlo. O sea, como que me sentía diferente, pero no sabía exactamente qué era. Y entonces me puse a pensar y yo decía: no, yo preocupada no estoy, realmente no estoy preocupada. Yo decía: temerosa tampoco estoy. No estoy preocupada, no tengo temor. Pánico, pues si no hay temor, pánico menos. Entonces yo decía: ¿qué tengo?
Y bueno, ya ayer finalizando la tarde, pude discernir qué era lo que tenía. Y eso es algo que solamente Dios puede poner en una persona, porque nadie más lo puede hacer. Y eso es justamente lo que el Señor va a hacer con todos y cada uno de nosotros. ¿Qué sentía? Sentía, aflicción en mi espíritu, o sea, sentía quebranto, porque hoy más que nunca tenemos necesidad, y tenemos necesidad de buscar a Dios, de buscar su rostro, de tener tiempo para Él, de estar receptivos a la voz de Dios. Necesitamos compartir de lo que nosotros conocemos. Nosotros conocemos del amor de Dios, del poder inmenso de Dios. Conocemos de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su fidelidad, de su verdad, de tantas cosas que conocemos de Dios y que han sido realmente manifestadas en nuestras vidas. O sea, nosotros no estamos hablando de algo que dijeron o que medio vi, no, es algo que nosotros podemos testificar y podemos dar muchísimas evidencias del derramamiento de bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad? No quiere decir que las otras personas no las tengan, pero nosotros hemos aprendido a reconocerlas, a valorarlas, a retenerlas, a disfrutarlas, a identificarlas y, lo más importante, a compartirlas. Entonces, vamos a continuar con el siguiente versículo. Vamos a entrar directamente ahora a eso que les estaba anunciando. Vamos de una manera resumida, porque son tantas cosas que quisiera compartir, pero bueno, tenemos que simplemente tratar de aprovechar al máximo el tiempo y vamos entonces a ver de qué promesas y de qué verdades bíblicas nos vamos a aferrar en este tiempo difícil. Entonces, vamos a aferrarnos de la soberanía de Dios. O sea, tenemos que ser muy conscientes de lo que realmente es y de lo que representa. Entonces yo le pido por favor a alguno, Carlos, que demos lectura a esta porción de la palabra que allí tiene que ver con la soberanía de Dios. Bueno, Colosenses 1, 16 a 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, entonces partiendo de esta verdad bíblica, pues simplemente tenemos que estar sujetos a lo que a Él le plazca. O sea, porque Él hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere y de la forma que quiere. Entonces, debemos de estar sujetos a la soberanía y saber que en todo tiempo, en todo lugar, en todo evento, está la soberanía de Dios, ¿verdad? ¿Qué representa esto? Tenemos que ser 100% dependientes de Dios. Si Dios lo hizo, si Dios lo dijo, así será. Y vamos a ver, después de esa verdad bíblica, ¿qué otra cosa debemos tener muy presente? Y pues ya tenemos esta experiencia, que es que no conocemos qué sucederá mañana. Vamos a la otra porción de Santiago, del 13 al 17. Robert, por favor.
Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué será vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Perfecto, entonces, a ver, antes de que esto empezara, teníamos muchos planes y teníamos proyectos, viajes, reservas, bueno, tantas cosas. Por eso siempre debemos decir, si Dios quiere, porque si no quiere, pues seguramente, o sea, si no quiere, un no de Dios es un no y punto, y un sí de Dios es un sí. Entonces, debemos ser muy conscientes de que no tenemos el conocimiento de lo que será mañana para cada uno de nosotros. Por eso, en estos tiempos, debemos aprovechar muy bien el tiempo porque no sabemos qué pasa mañana. Vemos la vida como cambia en segundos. Mire, la bolsa, si miramos la bolsa de valores, pues hombre, había una tendencia, había una curva ascendente y se desplomó, simplemente se desplomó por el famoso coronavirus. Entonces, que sepamos que debemos estar sujetos a la soberanía de Dios y conscientes de que no conocemos realmente lo que pasará mañana. Y aquí viene algo que va a ser muy necesario en este tiempo. Vamos a pasar de determinadas cosas que no van a ser posible de pronto mantener y simplemente vamos a tener que tomar una actitud de contentamiento, de gratitud, de satisfacción y no vamos a dar cabida a la queja. Ya estamos viendo la escasez en alimentos. Ya hay escasez. No sé exactamente, aquí la semana pasada logramos mercar con normalidad, pero ya el fin de semana se empezó a complicar la cosa. Los estantes en todos los grandes supermercados están totalmente vacíos. O sea, inicialmente se agotó el papel higiénico y todos los productos de aseo, pero ya no hay ni carne, ni pollo, ni las cosas más básicas como pan, como sal. Y, o sea, realmente no hay provisión. Hemos estado yendo a supermercados a diferentes horas y en un momento pensamos que era que no había tiempo para reponer, pero no, es que no están reponiendo porque simplemente no hay. Entonces, seguramente que nos va a tocar comer de otras cosas que tal vez no estamos enseñados a comer o que no queremos comer y bueno, pues nos vamos a tener que ajustar a lo que se pueda, pero lo más importante es que tengamos esa actitud de contentamiento. Veamos lo que nos dice la palabra respecto a esto. Carlos, por favor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vale, es muy importante entonces que en toda circunstancia y específicamente en este momento nos sintamos saciados, pero claro, por naturaleza, especialmente en tiempos de crisis o escasez, pues lo que va a aflorar es la queja. Entonces, preparémonos para aceptar las cosas como venga nuestro día a día y simplemente valorar y tomar lo que el Señor nos provee. La última verdad
bíblica que pues dentro de lo que se preparó para este tema es esta. Debemos de amar a nuestro prójimo. Y aquí ya lo estamos viendo, la indiferencia, o sea, la gente va al supermercado y si encontró 40 productos que piensa que le hacen falta, no ha tenido ningún problema en echárselos al carro sin importarle que los otros también van a necesitar, que los otros también de pronto van a tener que estar en cuarentena o que no van a poder salir porque no sabemos qué pase, pero cada cual andando por lo suyo. Y yo creo que es tiempo de que el amor al prójimo sea manifestado por todos y cada uno de nosotros, que tengamos consideración de las personas mayores, que tengamos consideración de pronto con un vecino que vive solo, que tengamos consideración con tantas personas que sin ser mayores en los diferentes países viven solos, que estemos dispuestos a servir y a manifestarle el amor, porque amar al prójimo no es otra cosa que el mandamiento realmente en el que se resumen los 10, porque el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y el segundo es y amarás al prójimo como a ti mismo. Debemos poner en práctica el amor, amar al prójimo, buscar quien tiene la necesidad de estar dispuestos, no encerrarnos en que, me van a contagiar. Bueno, la prudencia por encima de cualquier cosa, pero eso no nos impide servir al prójimo. Si eso fuera así, entonces ningún médico atendería a las personas contagiadas, ni las enfermeras. Y bueno, damos gracias al Señor por ellos que están dando todo, están trabajando con todas sus fuerzas, horarios extendidos, están exhaustos, pero están allí con el deseo de cumplir con su función y salvar vidas. Vamos a ver una promesa de la cual también nos podemos aferrar, el Salmo 91. Vamos al Salmo 91, 10. Específicamente dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Entonces, apropiémonos de esto y estemos en comunión. O sea, que ese canal de comunicación con Dios esté permanentemente encendido. Porque claro, estamos muy pendientes de la noticia y bueno, es importante estar informado pero bueno, yo creo que nuestra atención y nuestro enfoque en este momento tiene que estar en lo que realmente Dios quiere que hagamos. Nosotros estamos para levantar, para construir, para edificar, para apoyar, para ayudar, para bendecir. Entonces, tenemos trabajo por hacer. Dios tiene un propósito con cualquier acontecimiento que permita y es evidente que en esta situación de pandemia pues está el propósito de Dios y nosotros estamos para ser parte de ese propósito, porque nosotros siendo humanos pero con el conocimiento de Dios que tenemos, nosotros somos la extensión del brazo de Dios. O sea, si nosotros vamos a Mateo, vemos realmente cuando el Señor habla de que estuve enfermo y no me visitasteis, tuve hambre y no me diste de comer, fui forastero, estuve desnudo y no me cubriste. Y le preguntan, pero ¿cuándo estuviste enfermo que no te fuimos a ver? ¿Cuándo tuviste hambre que no te dimos de comer? Y él dice en la palabra que cuando a alguien le falta eso, ese alguien es simplemente él. Entonces nosotros somos llamados a extender nuestras manos,
a estar allí, a pararnos, a detenernos ante la necesidad y ayudar. Nosotros somos luz y sal del mundo, dice la palabra. Entonces, en este momento tenemos que ser esos luminares, porque cuando hay crisis, colapso, cuando pasan todas estas cosas, pues el panorama realmente es muy oscuro. Y nosotros estamos para llevar luz a todos y cada uno de los rincones donde sea necesario hacerlo. Si alguien tiene una pregunta o quiere aportar algo, vamos ya terminando, pero no sé si alguien quiera participar, aportar, porque esta es realmente la dinámica con que hacemos cada martes el estudio de la palabra. Hoy están muy juiciosos todos porque se está grabando, pero bueno. Robert tiene algo que Carlos, no sé, o concluimos. A ver, yo quisiera compartir algo. Esta mañana vi un doctor español llorando a través de YouTube, desesperado, porque veía cómo se estaba muriendo la gente. Incluso insultó a los del gobierno, etcétera, etcétera. Pero en medio de eso yo empecé a reflexionar. Y él decía, quédense en sus casas, obedezcan, no salgan de las casas. Los jóvenes que creen que esto es algo de risas, de cachondeo, como dicen los españoles. Pero él decía, hagan caso, obedezcan, quédense en sus casas. Y yo diría, y reflexionando sobre esto, le diría a los que están apartados de Dios, que no creen en Dios, y que hagan caso, y se queden en la casa de Dios, en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el Salmo 91 dice, 91:10 dice lo que estaba hablando ahora Tina: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y el 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El coronavirus es una peste destructora, está destruyendo naciones, está destruyendo totalmente la tierra. Todos los eventos, todo lo que el hombre ha estado programando por años, meses, ha sido destruido. Y en el 91:6 dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Tenemos que volver a la casa de Dios, al corazón de Dios, al amor de Dios. Él es el único que nos puede proteger de esto. Y el cazador es la peste destructora. Amén. Bueno, vamos a concluir este tiempo que hemos dedicado para hablar de lo que está sucediendo en el mundo. Yo creo que muchos se harán la pregunta de qué hacer o cómo poder tener esa confianza en Dios. O sea, si hacemos una encuesta sencilla de una sola pregunta, si cogiésemos 100 personas y les preguntásemos, ¿usted cree en Dios? Absolutamente segura de que un 99% respondería, sí, claro, por supuesto. Tal vez de pronto alguno diría no y entraría a cuestionar cosas que no son del caso ahora. Entonces, ¿es importante creer en Dios? Claro que sí, pero tenemos que creerle a Él, ¿verdad? Y que Jesús sea una realidad en nuestras vidas. O sea, yo simplemente te voy a guiar de qué manera puede ser y puedo garantizar que
que la vida con Jesús es simplemente algo diferente. Hay un antes y un después. Cuando nosotros le decimos al Señor Jesús, vengo delante de ti en esta hora, yo te pido perdón de mis pecados, yo reconozco que tú fuiste a la cruz y pagaste un alto precio al derramar tu sangre para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios, para que fuésemos libres de la esclavitud del pecado, para que fuésemos redimidos. Abre tu corazón, dile que entre, que tome el control absoluto de tu vida, que gobierne tu vida y que tú anhelas conocerle. Es de esa manera que el Espíritu Santo entra a morar en una vida. Y a través del Espíritu es que podemos entender la palabra. Si tú tomas esa decisión hoy, esto va a ser una decisión importante y ya te puedes sentir grandemente bendecido en este momento de crisis, en este momento de pánico, en este momento de terror. Que el Señor guarde tu vida y bueno, estaremos dispuestos a compartir más de la palabra. Si tú has tomado la decisión de rendir tu vida delante de Dios, busca una Biblia, empieza a leer la palabra, busca un lugar donde alguien te pueda guiar y te pueda explicar y te pueda llevar de la mano por esa senda que todos en algún momento dado hemos empezado a caminar. Es una senda de bendición. Bendiciones nuevamente para todos.